¿Qué tal, gente? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en la que nos escuchen. Yo soy Guillo y bienvenidos a Donde Vive el Miedo. Hola a todos y todas, yo soy Nelson. ¿Y qué es Donde Vive el Miedo? Es terror, es suspenso. Somos aficionados del crimen y el suspenso y lo paranormal. Y en este podcast te vamos a contar hechos reales de crimen de Latinoamérica y del mundo que quizás sí o quizás no sabías. Y también historias paranormales que hemos experimentado de primera mano y de nuestros oyentes. Guillo y yo vivimos por 20 años en una casa del centro histórico de Quito donde crecimos y vivimos desde los mejores momentos de nuestra niñez y adolescencia hasta los más tenebrosos. Totalmente, lo mismo que me llevó a interesarme y conocer más acerca de lo paranormal. Y ya que yo soy un aficionado a la investigación y el crimen, Decidimos unir fuerzas para traerles este podcast. sin más preámbulo, donde estés, en tu casa, en la de un amigo, una amiga, en tu auto, en el transporte público, donde sea, ponte cómodo, cómoda. Y deja que el miedo viva. Hoy les voy a hablar del niño del terror. ¿Quién es Juan Fernando Hermosa? Uno de los casos que más conmocionó a toda la región, al Ecuador y a la ciudadanía, ya que fue tan importante que llegó a cambiar la estructura de la prensa y también de la Policía Nacional. Así que sin más preámbulo, pongámonos en contexto. Es noviembre de 1991. Los últimos meses del año son muy importantes para la ciudad, ya que existen varios acontecimientos como la fundación de Quito, también las fiestas navideñas y las fiestas de fin de año. Entonces esto pasó en plena fiesta de la ciudad y toda la cosa, me estás diciendo. Así es, esto sucedió a partir de noviembre de 1991. Ya. Para empezar, el sábado 11 de noviembre de 1991, el taxista Jorge Aguirre Zambrano, quien fue contratado previamente mediante llamada telefónica, se disponía a realizar y servir las carreras de su taxi. Fue encontrado con 2 disparos en la cabeza en el sector de Calderón, un barrio afuera de la ciudad. Días después, en una peluquería en el sur de Quito, alias Charlie, una persona miembro de la comunidad LGBTI, fue encontrado con 2 disparos en la cabeza y también con símbolos de violencia. Oh, disculpa que yo sabía algo del caso, pero no tenía entendido que él también atacaba a personas de parte del GLBTI. Sí, vamos a ir desarrollando en este podcast todo el modus operandi, el tipo de víctimas que esta persona que tenía un grado psicopático, es decir, les voy a ir explicando un poco también de la terminología que manejaron los psiquiatras que analizaron este caso, de la criminalística que se movió para darles más contexto al tipo de asesinos, al tipo de víctimas que les cogía. Por eso te pasaste tanto tiempo investigando sobre este tema. Chévere, chévere. Sigue contándonos. Listo, el jueves 5 de diciembre, recordemos que el 6 de diciembre es las fiestas de la fundación de la ciudad. El jueves 5 de diciembre, el taxista Giovanni Solórzano Coello fue encontrado igual con 2 tiros en la cabeza y dejan su cadáver afuera de la ciudad. Y también se da otro indicio, que él tenía un taxi marca Sanremo, el cual también desapareció. O sea, Avanzamos. hasta ahora van Ajá. 3 muertos. Me dices que fue un taxista, una persona gay y otro taxista. Sí, así es. Wow. Entonces, seguimos con las víctimas, ¿no? El viernes 13 de diciembre se encuentra a Héctor Jaramillo Narváez. De la misma forma, se lo encuentra en una zanja fuera de la ciudad, con disparos en la cabeza y en el corazón.
con una característica que se encuentra con 8 disparos en total, es decir, con una hazaña un poco más grave, con una violencia. 8 disparos, hijo de madre. Sí, es un poco fuerte el asunto, así que por eso les advertimos, pero es importante saber acerca de este caso. Un día después, al otro día, viernes 13 de diciembre de 1991, sábado 14 de diciembre, se le encuentra a Moisés Roberto Moya y a 2 taxistas más con el mismo modo de operación. Se los encuentra en una sola noche a 3 taxistas asesinados. Y hasta ahora ya teníamos 7 víctimas, todos asesinados con los mismos patrones de operación según la Policía Nacional. 7 víctimas en 2 meses. 7 víctimas en menos de 10 días. Wow. Sí, el ignoto para la policía era un pistolero que utilizaba vehículos, abandonaba los cadáveres afuera de la ciudad y esa era toda la información que la policía tenía. Aquí cabe recalcar que investigando un poco en los videos, en los documentales, poniéndose en contexto en esas épocas de la ciudad, la policía indicaba que no había sucedido nunca antes algo parecido. ¿Qué te parece, Guillermo? Yo recuerdo así yo era bien chiquito de esa época y ya había sido capturado él y era como había bastantes rumores de él. Yo tenía entendido que solo había asesinado a taxistas, no sabía que también se metió con el grupo de, como dijiste, de GLBTI, pero creo que tú nos vas a contar si tenía algún resentimiento contra este tipo de víctimas que él escogía o algo. O sea, la verdad, ahorita me estás reviviendo el tema porque yo era muy pequeño y éramos muy pequeños cuando pasó esto. Entonces, Claro, me sí. que tú también cuando estabas investigando estabas como descubriendo y reviviendo cosas que ninguno de nosotros sabíamos, ni nosotros, no sé si Claro, los nos escuchen sabían, pero hasta ahora me claro. parece súper interesante y me parece súper chévere que hayas escogido este caso como nuestro primer episodio porque no sé si los demás, pero yo ya estoy bastante interesado de que me sigas contando. No, claro, y de hecho esto tiene un tinte personal, al menos para mí, y yo sé que también para ti, porque fue en nuestras épocas cuando éramos niños. De hecho, yo recuerdo que cuando tenía aproximadamente unos 8, 9 años, todavía era conmoción y todavía nuestros papás nos advertían, nuestros abuelitos, nuestros tíos, nuestros vecinos, que hay que tener cuidado cuando alguien se suba a los taxis. Entonces, fue algo que en verdad fue importante para todas las personas que pudimos atravesar en esta época. Entonces, por eso también me dediqué a investigar a fondo este tema. Entonces, sigamos. Dentro de las especulaciones de la comunidad, surgió un tema, ya que se empezaron a entorpecer las investigaciones de la policía, porque habían denunciantes que aludían que eran rumores de venganzas entre pandillas, de crímenes pasionales por este tema de las personas asesinadas del GLBTI, que habían problemas entre los gremios y las asociaciones de taxistas. Entonces la Policía Nacional no tenía claro por dónde empezar a investigar. Claro, me imagino. Así es. Dentro de las investigaciones de la policía no se encontraba casi ningún indicio de cuál era el fruto de este tipo de crímenes, ¿no? Seguían los asesinatos. El día 16 de diciembre de 1991 se encuentra a Wilfrido Tello, taxista de profesión. El octavo. El octavo, así es. Igual, con otro patrón importante, que él tenía un taxi San Remo y que su taxi era nuevo, era prácticamente, tenía días de haber sido comprado. Esta persona es abandonada en Pintaj y el vehículo no se encontró. Entonces, ya en esto los ciudadanos empezaron a temer en las calles, los periódicos locales, las noticias, los vecinos empezaron a especular y a decir que la policía no estaba dando una seguridad que debería brindar tanto a los taxistas como a las personas que los utilizaban. Gremios de taxistas, gremios empresariales empiezan a pedir a las autoridades de manera escrita mayor control de seguridad. Para esto,
La policía, que en ese tiempo tenía una unidad de homicidios, perdón, emprende un plan de investigación. Este plan de investigación eh, involucra a varios policías como encubiertos. Recordemos que en esta época, 16 de diciembre de 1991, es una época navideña, una época en que todo el mundo empieza a gastar, se empieza a salir, entonces empieza a utilizar varios taxis. Es una época de bonanza para la mayoría de personas emprendedoras, ¿no? Y que realizan diversas actividades. Y en esa época que Entonces, todo el mundo usaba taxis, me imagino que igual los taxistas era como su buena época de hacer dinero. claro, claro, así es. Ya. Entonces, las cosas, cuando empieza la policía a investigar, cuando empiezan a realizar este tipo de operativos, se calman. Solo hasta el 3 de enero de 1992. O sea que me estás Entonces, diciendo que toda la investigación empezó a partir del octavo muerto. así es, o sea, la policía le empezó a tomar asunto a partir del octavo muerto. Recordemos que en esa época también nunca había sucedido en el Ecuador un tema como estos. Sí, eso te iba a decir. Entonces, Yo me acuerdo que ujú, en esa época todo era paz y felicidad hasta que llegó esto, si no me equivoco. Bueno, era muy chiquito, pero me acuerdo que no había tanta conmoción por estos casos. claro, así es, y como, bueno, la mayoría de gente que nos escucha en una ciudad de Sudamérica pueden haber crímenes o pueden haber tipos de violencia, pueden haber robos, asaltos, pero era la primera vez que el Ecuador experimentaba asesinatos en serie y con el mismo patrón y todo, entonces fue algo muy fuerte para la comunidad también. Entonces estamos hablando del primer asesino serial ecuatoriano. El primer registrado, así es, Guillermo. Ajá, Registrado. Ok. sí. Tenemos, como les dije, una pausa hasta el 3 de enero de 1992, al siguiente año, solo 2 días después de celebrar el Año Nuevo. Se encuentra en Carcelén otra vez, afuera de la ciudad de Quito, a Marcelo Sánchez, otro taxista. Era dueño también de un taxi San Remo, con el mismo patrón de asesinato, balazos en la cabeza, a quemar ropa, y empiezan las características que van a dar el realce que este caso debería tener. Nelson, yo no soy detective ni nada, pero de lo que me estabas contando, acabo de notar, yo sé que tal vez nos cuentas más adelante, pero has- hasta ahora todas las personas que los habían encontrado están en las afueras de la ciudad, no es como zona céntrica, sino mencionaste Pintac, mencionaste ahora Carcelén, que en esa época era Valle, me supongo, Quito, ahora el 2020 que estamos hoy, hay edificaciones, ya son hasta casi lugares residenciales, me supongo que estoy casi seguro que en esa época eso era como terrenos, valles, no sé, botaderos. Claro, en esa época no había mucha conglomeración de gente viviendo en esas zonas aisladas de la ciudad. Recordemos que el perímetro urbano de Quito se consideraba solamente hasta la Y, hasta el 1996 más o menos. Ya. Entonces, a partir de eso se empieza, o sea, prácticamente estos son suburbios de la ciudad, ¿no? Son exteriores de la ciudad. Ahora Quito es mucho más grande. Ahora incluso hay muchas empresas, muchos centros comerciales, hay muchas líneas de buses, hay mucho transporte público hacia estas zonas, ¿no? En esa época no había, por eso se consideraba suburbios afuera de la ciudad, ¿no? Ok. Ujú. Bueno, Sí, síganos bueno, contando qué más pasa después ajá. del inicio de, ya estamos del 92 o 91, ¿qué año estamos ahora? 3 de enero del 92. Del 92. Este es la novena víctima que se encuentra. Ah, Pero ok. aquí empieza a tener un tinte político el asunto también, ya que en este año existían elecciones de presidente. Y el último presidente, el que estaba al mando hasta el 92, fue Rodrigo Borja. Y la prensa y la opinión pública empezó a presionar al gobierno, a presionar, en especial empezó el nacimiento de los periódicos amarillistas aquí en el Ecuador. Ya había habido también un tema de prensa amarillista en años anteriores, pero en esta vez decidió explotar. Y algo que para mí me parece que desde ahí el Ecuador se quedó enamorado de este tipo de prensa. Ustedes podrán investigar más el tipo de prensa que hay en algunos países de Sudamérica, en especial aquí.
Y también me atrevería a decir que con los hermanos peruanos y también con otros tipos de lugares en los que esta prensa es muy cotizada, ¿no? Pero aquí va lo importante, ya que Rodrigo Borja quería dejar su gestión y de hecho quería hacer una reelección. Entonces estaba muy preocupado por este tema, el cual designa a su ministro de gobierno presionar a la cúpula policial utilizando a los mejores efectivos policiales para dar respuestas inmediatas en este caso. ¿Qué te parece este cambio que da de connotación este caso para el Ecuador? Me parece bien loco porque cuando tú eres, como te repito, un nuevo chiquito y todo y solo escuchas acerca de que hay un asesino o que hubo un asesino que mató a mucha gente, solo te pones a pensar en cómo mató, cómo le capturaron, pero no te pones a pensar en todo lo que había en el trasfondo, como ahora el tema político que dices, el tema periodístico, que ahora creo que no sé si solo Ecuador, pero la mayoría de Sudamérica le encanta la crónica, ¿no? Entonces, no sé, es bastante interesante me parece todo lo que has hecho, pero no te interrumpo más, sigue, ¿qué más? Síguenos contando. Claro, bueno, en esto de aquí, como les mencionaba, el ministro de Gobierno presiona a la cúpula policial y designan al mejor investigador que tenía en el país, la Policía Nacional en esa época, el cual es Fausto Terán. Fausto Terán es un personaje súper importante hasta el día de hoy, ya que se sigue investigando algunos parámetros y algunos procesos de este caso. Hasta el día de hoy, hasta el 2020, la Fiscalía del Ecuador sigue indagando, porque ya les voy a comentar lo que pasó. A su vez, en la detención de Juan Fernando Hermosa y demás. O sea que estamos hablando de casi 30 años que sigue vivo el caso. Sí, así es, y todavía no se cierra, a pesar de que ya, como le podríamos tratar en materia legal, el caso haya prescrito, pero igual se puede reabrir cuando Fiscalía lo desee. Y bueno, sigo con esto. Designan al mejor policía. Teníamos nosotros aquí a nuestro Charles Bronson, a nuestro Men in Black del Ecuador, ¿no? Que es Fausto Terán. ¿Ya? Entonces, Fausto Terán crea el COI, Centro de Operaciones de Inteligencia, una unidad. Así sí, me acuerdo que había un COI, algo así. Ajá. Esta unidad la formó de la siguiente manera. El general, comandante general de la policía en esa época, estaba desesperado por esta misión que le había encargado el gobierno, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que el primer poder es el que designa, el que administra y en general. Entonces, designa a este funcionario policial para que realice una unidad o lo que él quiera para poder determinar indicios de este caso y poder aprender al malhechor o al grupo de malhechores que escuadrón de la muerte. O sea, Fausto Terán tenía que crear un escuadrón de la muerte. Claro, tenía que crear en este caso una unidad. Ya te voy a comentar lo del escuadrón de la muerte en unos momentos. Entonces, crea el Centro de Operaciones de Inteligencia, el cual realiza procesos investigativos, científicos, y es por eso que yo les decía que la Policía Nacional del Ecuador empieza a cambiar su estructura, ya que se apega un poco más a la ciencia, no solo a la parte administrativa, porque empieza a utilizar técnicas investigativas de el FBI, de otras entidades como Scotland Yard y todo lo que hay, los parámetros internacionales, que son científicos netamente para la aprehensión de este tipo de crímenes, ¿no? Entonces el COI era la CIA ecuatoriana en esos tiempos de 90, sí, podríamos decirlo que sí, era una especie de CIA, era una unidad especializada, ¿no? Ok. Ajá. La misma noche de la formación de la comisión, se encuentra el cuerpo de otro taxista hallado afuera de la ciudad, en el área de Pinta, con 4 disparos en la cabeza. Entonces, el comandante general de la policía ordena expresamente, mediante un memorando, mediante los procesos que utilizaban, que se detenga vivos o muertos a los implicados en este tipo de casos, si es que ellos eran los principales sospechosos. Imagínate, Guillermo, vivos o muertos. Es algo súper fuerte, al menos bueno, para nosotros en estos días es algo
súper fuerte que te envíen prácticamente a capturar vivo o muerto. Es algo que al menos yo lo he visto en temas del lejano oeste o algo así, pero en estas épocas no. Imagínate, a 3 meses llevaba cuántos, 9, 10 muertos. Me supongo 10, que hasta el momento 10. me supongo que el gobierno estaba loco, estaba, como tú dices, había presión mediática, había presión del pueblo. Imagino que hasta los mismos taxistas estaban queriendo colgar al gobierno, o no sé, no sé. Bueno, sí, sí. Taxistas y familiares, date cuenta que también estos taxistas tenían familias. De hecho, hay un reportaje súper interesante, uno de los más actualizados, en una cadena televisiva ecuatoriana, lo pueden buscar en YouTube, que una hija hasta ahora, una hija de un taxista hasta ahora sigue realizando presión a nivel legislativo en el Ecuador. Pero bueno, Sí, sí, volvamos a ponernos en contexto, se crea el COI. ya. Una de las estrategias de Fausto Terán para el COI, para la creación y para las buenas prácticas del COI fue aislar a esta unidad. Aislar para evitar informantes, porque él dice que en su experiencia y en los cursos que había tomado él en Cuántico en Estados Unidos, que Cuántico, algunos de ustedes sabrán, es la ciudad donde quedan las instalaciones del FBI, de la formación del FBI. Él había tomado un curso allá. Recordemos que en esa época él era un mayor de policía y él tenía acceso a ese tipo de educación, ¿no? Una de las técnicas que él utilizó fue realizar el aislamiento de la comisión, es decir, pusieron en una locación secreta sus reuniones y él escogió al personal que iba a ser parte del COI, dentro de los cuales escoge a los mejores policías de aquí del Ecuador, los manda a traer de Guayaquil, los manda a traer de Ibarra, trae a gente de su confianza y los encierra prácticamente en un lugar secreto para realizar estas reuniones, ¿no? Ya. Ajá. ¿Tienes algo que quieras acotar hasta el momento, Guillo? No, no, solo no me imaginé que era tanta pericia no me imaginaba que habían creado toda esta logística para poder capturar a quien nos vas a contar, pero interesante, interesante, no, la verdad, sigue, sigue. Ok, entonces, ¿qué hace Fausto Terán? Empieza la investigación de la siguiente manera. Indica que necesita saber todo el expediente de los crímenes que se han suscitado con el mismo modus operandi. Entonces le pide a la policía, le pide nombres, le pide los modos de operación, le pide los tipos de vehículos, le pide matrículas de los vehículos, del calibre de las municiones utilizadas en los asesinatos, les pide huellas y todo un sinfín de términos investigativos que se solicitan en estos casos. Y se da cuenta que la mayoría de taxis eran taxis Sanremo, y esto es súper importante. Chevrolet Sanremo fue una marca que se utilizó aquí en los años 90 por casi todo el servicio y transporte público, es decir, habían vehículos de la policía de ese modelo, Sanremo, habían taxis de ese modelo, Sanremo. Las mejores familias adquirían para las personas de edad media, me refiero de más o menos entre 20 hasta 40 años, ese tipo de automóviles porque eran eficaces, eran veloces y no consumían tanta gasolina. Esto es importante porque ya vamos a ver en el perfil psicológico qué le llevó a él tener como obsesión conseguir este tipo de vehículos. ¿Listo? Entonces, bueno, empezamos con las operaciones del COI y mientras duraban la investigación del COI, Fausto Terán realiza las siguientes operaciones. Realiza Perdona encubrimiento. que te Dime. interrumpa. Como estabas hablando del auto Sanremo, me entró bastante curiosidad de ver cuál era el auto Sanremo en la época de los 90. Y, o sea, era un carro, un auto más o menos que era, no de lujo, pero era bastante cotizado, ¿no? Y estoy viendo ahora las imágenes y solo me entró un poco de gracia de ver cómo eran antes los carros que eran considerados como muy, muy, Muy cotizados, muy así es. cotizados. Y bueno, ya, Sí, perdón. de hecho les vamos a dejar en nuestro Instagram algunas fotos y podríamos incluir eso, vamos a verlo, así que vayan a nuestro Instagram y chequen del tipo de auto que estamos hablando para que se pongan un poco más en contexto con esta interesante historia. Que voy a ver Bueno, si logro encontrar un taxi Sanremo para que sea más contexto. Bueno, sigue.
Claro, entonces, durante las operaciones del COI, ¿qué hace Fausto Terán? Empieza a designar personas encubiertas, empieza a designar también policía encubierta, así como taxistas que eran policías encubiertos, empieza a seguir a taxis en unidades de policía que eran como carros particulares y todo. Entonces empiezan las operaciones del COI. Y dentro de estas operaciones, otros 5 asesinados. Entre ellos, algunos taxistas, gente de la comunidad LGBTI y también camioneteros. Y aquí va otro término que le quiero explicar un poco a la gente. ¿Qué es una camioneta? En la mayoría, bueno, de Sudamérica lo podrán escuchar, que una camioneta es uno de estos tipos de autos pick-up, en México me parece que las llaman troca, este tipo de autos. Antes, aquí en Quito, se utilizaban las camionetas también para el transporte público. Por ejemplo, si tú querías ir a una piscina fuera de la ciudad, podías contratar una camioneta para llevar a 5 o 10 personas de tu familia a realizar todas las actividades lúdicas que se podían realizar. En Y el esto balde, también que es era la parte de atrás, nostálgico. ¿no? En el balde Así que era es. Cuéntanos, ¿tú tuviste alguna experiencia en una camioneta, Guillo? Pero claro, sí, ya está contigo ahí, no sé por qué me preguntas, pero Pero sí, cuéntanos para todos. no, sí, yo sé, era un pickup, como dices, donde ahora usan para qué, para compras, para comprarte algo pesado y lo pones ahí Para atrás, trabajo, ajá. que son la parte que está abierta del auto, ¿no? Que ahora ya es prohibido ir en la parte de atrás, pero como niños era lo más divertido ir allá atrás y no sabíamos del riesgo que corríamos de caernos y, no sé, morirnos de ese mismo instante. Pero bueno, eso eran los tiempos aquellos. Ahora los niños de ahora no creo que van a tener esa alegría que nosotros tuvimos en esa época. Claro, antes en el transporte público, o sea, era parte del transporte público, alquilar una camioneta e irte con tu familia de paseo. Bueno, Ya, ahí empieza la, prácticamente creo que para mi persona, la decadencia del niño del terror. Porque, y esto quiero dejarlo, quiero que ustedes escriban en sus comentarios en Instagram, quiero que nos manden un correo si desean sobre su opinión acerca de lo que voy a comentarles. hijo, Uno, madre, ya me tienes asustado ya. ¿Qué nos vas a comentar? él comete un asesinato doble, se podría decir. Asesina a un chofer de camioneta y a su ayudante Ya. en el sector de Huangopolo, que es prácticamente donde ahora es Cumbayá, aquí en las afueras de Quito, Cumbayá, Tumbaco. Entonces, cuando la policía encuentra los cuerpos, encuentra una nota, la cual decía expresamente de la siguiente manera. Primero fueron los taxistas, luego fueron los homosexuales, después fueron los camioneteros. Que se cuiden esos perros de la OID. Esta fue una nota que dejó al lado de los cuerpos asesinados de estas personas. ¿Qué te parece? ¿Y cómo se dio cuenta este asesino que ya le estaban siguiendo? Ya era un tema de conmoción social, era un síndrome, era algo pop en todos los periódicos, en todas las noticias. El personal policial estaba por todos lados, estaban cuidando más que nada a los taxistas. Entonces él decidió, cambiar de modus operandi e irse con estas personas que te comentaba de las camionetas. O sea, la OID, aunque tenía su lugar secreto y toda la cosa, ya era de conocimiento público, ya sabían que existía la OID, lo único que no se sabía es No, dónde estaban ni dónde se reunían. el anterior que te había mencionado es el COI, el Centro de Ah, Operaciones de Inteligencia. perdón, La OID es la perdón. Oficina de Investigación del Delito. Y Ah, aquí ok. va otro tema. Aquí empieza algo súper importante para esa época también. Porque miren que la OID fue creada por Rodrigo Borja después de firmar un acuerdo internacional para la reestructura de policía en reemplazo al SIC. ¿Qué era el SIC? Era el Ujú. Servicio de Inteligencia Criminal, cuestionado en los años, a partir del año 88 en Expreso por la desaparición del caso de los hermanos Restrepo.
Bueno, no nos metamos en el fondo de ese SIC. Si quieren saber del SIC, yo les recomiendo que googleen SIC Ecuador y se enteren por sus propios métodos, porque te juro que eso es un tema de no acabar. Es muy fuerte, es muy fuerte. Entonces, bueno, la OID reemplazaba al SIC. Les Ah, recomiendo que investiguen un poco acerca del SIC y del caso de los hermanos Restrepo. Pero bueno, en este caso, la investigación se torna un tanto más política. Incluso había periódicos que decían que él era una especie de revolucionario, era un tinte antisistemático, un tinte antipolicial. Él trató de dar un realce a la situación con esta nota. No sé si conscientemente o inconscientemente, pero lo hizo. Dio de qué hablar. Todo el mundo y giró los sigue dando ojos. de qué hablar. Sigue Sigue dando dando de de qué qué hablar. hablar en este podcast donde vive el miedo. Sí, entonces es algo también importante lo que en esa época. Entonces la gente empezó a decir, a ver, ¿este es un justiciero o es un asesino en serie, es un sicario? Es un grupo inclusive había gente que pensaba que eran estudiantes, ¿no? Ya. Entonces, yo les invito a ustedes que participen con nosotros, que nos digan, ¿ustedes creen que él empezó a buscar reconocimiento? ¿Ustedes creen que él estaba buscando alimentar su ego, haciéndose notar en este tipo? Imagínense que en esa época no había nada de redes sociales, no había nada de más que nada que la prensa. Todo el mundo hacía caso a la prensa, hacía caso a los medios de comunicación y nada más. ¿Él Él buscaba acaso quería ser solo un influencer de esta época. de los Él quería 90? buscar alimentar su ego. Él quería, no sé, quería tener un realce de esta manera o lo hizo inconscientemente o tal vez podremos encontrar gente que también nos vaya a decir que él en verdad sentía un odio hacia la policía de esa manera. Porque recordemos que también él ya había tenido problemas antes con la policía, ya lo habían detenido algunas veces antes cuando él todavía no asesinaba, por robos comunes, por asaltos, bueno, a mano armada, porque él frecuentaba en estos sitios donde se jugaba Nintendo. No sé si es que algunos de ustedes llegaron a ir a los Nintendos o algo, pero en el sector del centro histórico en especial, habían estos juegos, estos arcades, en los cuales tú ponías monedas y pasabas ahí el tiempo que quieras. Entonces Las él frecuentaba maquinitas. estos, así es. Entonces, les recuerdo que, por ejemplo, igual antes en esos lugares, si tú estabas ahí en la mañana o algo, la policía hacía batidas y te llevaban detenido. Entonces, algunas veces a él ya lo habían detenido. Porque tenía ¿Qué que estar en la piensan escuela en la ustedes? mañana, no estar en los videojuegos. Así es. Entonces, yo quiero que nos den sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes? Él buscó reconocimiento, buscó alimentar su ego. ¿Qué buscaba con esta nota? Ok. Si es que tenemos la chance de algún profesional que nos esté escuchando, que nos diga, algún profesional de la parte legal, de la parte psicológica, psiquiatra, sería súper chévere leer sus comentarios. Hasta que llegamos a un tema en especial, un tema súper importante y que para mí es algo que en verdad me llegó al corazón, Guillermo, te digo, porque voy a nombrar a una persona que fue fundamental para la aprehensión de Juan Fernando Hermoso, el cual es Luis Aníbal Quispe. Y les digo que es súper importante y que también me chocó bastante porque me enteré que Luis Aníbal Quispe falleció en enero de este año, en enero del 2020. Ah, ok. Pero eso no es nada. Él antes de fallecer, porque tuvo una enfermedad terminal, dejó un podcast. Dejó un podcast a uno de los principales investigadores de este caso, que se llama Vladimir Suasti, que él es dueño del documental de Tras las sombras del niño del terror, y le dejó confesiones alucinantes de este año, es algo de este año, entonces ya les voy a hablar. Y me Pero supongo que este documental del que nos cuentas fue también parte de tu material de donde investigaste todos los hechos, me supongo también, claro, ¿no? sí, yo traté de investigar en
todo lado. Nada de lo que les estamos diciendo es creado, ni estamos especulando, ni queremos realce, ni nada. Todo lo que les estamos indicando es investigado. Investigamos documentales, investigamos material bibliográfico, investigamos fotografías, periódicos. Incluso tuve la oportunidad de hablar con un profesional de la psicología. Investigamos con policías reales. Tengo el abuelo de un amigo, había sido uno de los policías que estaba en la OID en esa época. Él también me dio algún material que me sirvió. Entonces, como les digo, este material es la fuente más directa que les podemos decir. Y todo este material ustedes lo pueden encontrar en el internet, en periódicos. Entonces, como les digo, este material es 100% real. Antes de que continúes, no me des crédito porque dices investigamos, y eso sí quiero darte todo el crédito a ti porque tú fuiste el que investigaste todo esto y me está contando ahora. Entonces no quiero que acreditarme falso crédito, pero sí, investigaste. Claro. Nelson, sigue, porque sí, tienes ahí con ganas de saber qué más pasó. Bueno, entonces, regresamos a Aníbal Quispe. En el transcurso de las investigaciones, la policía acude a un intento de robo fallido por parte de Hermosa y de su banda la denominada la Pandilla del Terror para esas épocas, ya que el Fausto Terán, que era el policía, nuestro Charles Bronson ecuatoriano, lo había puesto como el niño del terror, como alias, y se había filtrado esa información. Entonces ellos empezaron a llamar la Pandilla del Terror. Pero Nelson, yo no tengo, ¿ellos ya sabían que eran niños? O porque yo creo que me acuerdo que todavía no tenían idea si eran niños, eran adultos, jóvenes, estudiantes, como tú dices. ¿Cómo se dan cuenta que eran niños? Te digo, hasta el momento solo había indicios de que eran robos, que eran asesinatos, pero todavía no había un nombre. No sabían que era un niño, no sabían que era una banda, pero... ya eso vas con esto de Quispe. Ajá, con Quispe voy a esto. Conjuntamente en ese tema, esta banda se empezó a autodenominar la Pandilla del Terror. Ok. Ajá, hubo, como les mencionaba, un intento de robo fallido a un taxista por parte de Hermosa y de su banda. No sé, la verdad, no se sabe qué pasó, pero dejan vivo al taxista. Le disparan en la zona de sus genitales y le disparan en la zona del pecho. Pero se presume, y les digo se presume porque no hay nada confirmado, hay varias especulaciones, pero no hay nada confirmado, que tuvieron una discusión ese día entre miembros de la pandilla y no asesinaron a este taxista. Lo dejan en la zona del Pululagua, que es un lugar turístico que queda en la mitad del mundo. Lo dejan en la zona de Pululagua y este señor, arrastrándose, logra llegar a una de las casas cerca de la localidad, donde le dan asistencia y lo llevan a un centro de salud para poder atender. En este centro de salud, la policía empieza a tratar de rodear el área y comentan que algunos taxistas habían visto que se llevaban el taxi de este señor, que estaban manejando unos chicos, unas personas de menores de edad, unos niños prácticamente en el taxi, que era otro Sanremo. Entonces la policía empieza a indagar con la víctima, porque a la final falleció lamentablemente, que eran 4 menores de edad, los que él había recogido en una discoteca en el centro de Quito. Ya. Entonces la policía en esa época empieza a realizar un identikit. ¿Qué es un identikit? Es un retrato hablado acerca de una persona que tú tienes en tu mente, algo que ahora se considera no tan profesional, ya que ahora tenemos AutoKits y RoboKits. Es decir, nosotros tenemos sistemas tecnológicos de software que si tú empiezas a describir una persona, ellos en tiempo real te van dando información acerca de algo de algún tipo de este tema, pero en esa época el identikit constaba de un dibujo, de un retrato hablado, nada más. Okay.
ya se tenía prácticamente un indicio de esto. Ahí es cuando atrapan a Luis Aníbal Quispe. ¿Por qué lo Ya. atrapan? Lo dejan ese rato en el momento que cometieron este crimen, lo dejan ese rato y se van corriendo. Lo dejan a Luis Aníbal Quispe y él empieza a correr. Entonces empiezan a buscar en el área y lo encuentran. Él había tratado de correr, de esconderse y todo, pero no lo había logrado. O sea, Encuentran o a sea, Luis Aníbal Quispe. cuando ya, ya les encontraron, se van corriendo y le dejan a Kishpe, eso estás diciendo, que hubo un momento en que Así la es. policía los encontró. Así es, cuando ya la policía empezó a tratar de buscar, porque ya sabían que esta persona no le pudieron asesinar, dejan botado a Aníbal Quispe. Por eso es lo que se presume que se tiene una pelea dentro de la pandilla. Y recordemos que Aníbal Quispe era la mano derecha de Juan Fernando Hermosa, el niño del terror. Por eso es tan importante La captura de él. la captura de él, ya que él lleva a la captura de los demás miembros de la banda. ¿Y cómo lo hacen? Él no fue y dijo expresamente, miren, él es tal, él vive acá, ni nada. De hecho, este niño que en esa época cuando lo capturaron tenía 14 años y que era pequeño, que no medía más de 1,50, de 1,55, 1,55 m, no dijo ni una sola palabra acerca de su banda. Fue muy leal en este aspecto, ¿no? Entonces la policía empieza a hacer el COIEN expresamente, empieza a realizar una maniobra investigativa. Hace encubrimiento, empieza a mandar policías encubiertos afuera de la casa de este chico. Y empieza también De Quispe. de Luis Aníbal Quispe. Ok. Y sucede algo importante. Al ver que todavía no lo encontraban, algunos miembros de la banda, de la pandilla del terror, lo van a visitar en la cárcel. Pero Entonces, como no eran... ¿ya sabían que le había cogido la policía a Quispe, los miembros de la banda, o cómo Sí, fue? así es. Recuerda, Guillermo, que como te decía, podía haber infiltrados en el caso, y eso es lo que vamos a descubrir ya Ok. en este Entonces, momento. le fueron a visitar, los mismos miembros de la banda le van a visitar al niño, a este niño Quispe, a la Así, policía, a la así cárcel. es. Lo van a visitar a Quispe en la cárcel. Y lo que hace, en este caso, Fausto Terán, de una manera muy, muy, muy astuta e inteligente, es envía policías encubiertos a seguirles a los chicos que le fueron a visitar. Hasta ahora estamos en el miércoles 13 de enero de 1992. La manera en que los capturan es la siguiente, y está en el documental, como les dije, Tras las sombras del niño del terror, de los hermanos Suasti. Ahí es donde Fausto Terán habla expresamente esto e indica, ¿no? Que había encubierto a un policía que sea como taxista. Y este taxista rodeaba las zonas del centro de Quito, donde se reunían estos chicos de la pandilla del terror, en una discoteca que se llamaba Vibración, cerca del puente del Guambra. Algunos de ustedes lo conocerán, el área, algunos les puede traer recuerdos o algo, pero bueno, cerca del puente del Guambra, llega este taxista encubierto, les toman la carrera, toman los servicios de los chicos y escuchan a uno de los chicos que dicen, ojalá que el Quispe no hable. Y él era el taxista encubierto. Así es, el taxista encubierto. Entonces, a la final, las maniobras del COI dieron fruto, ¿no? Entonces, los empiezan a seguir y la noche del miércoles 13 de enero de 1992 capturan a 10 sospechosos, en su mayoría adolescentes, y digo en su mayoría porque solo habían 2 mayores de edad y los 8 eran menores de edad. Y a 2 chicas, las cuales la una era la novia de Juan Fernando Hermosa y la otra era la novia de Luis Aníbal Quispe. Entonces, ¿me estás diciendo que entre esos 10 también le cogieron a Juan Fernando Hermosa o él no estaba ahí? No, él no estaba ahí. Estos 10 sospechosos eran
algunos miembros de la banda, otros amigos de él, y entre ellos también detienen a dos chicas que también son importantes para esta investigación. Ya les voy a comentar un poco más adelante, pero la una era la novia de Juan Fernando Hermosa, el niño del terror, y la otra era la novia de Luis Aníbal Quispe. El que estaba preso. Así es. Estaba encarcelado, por si acaso no se entienda qué significa preso, que encarcelado. Así es, que estaba, bueno, detenido, podríamos decir. Sí, detenido. Entonces, De los 10 tiene tanta suerte este tipo, Juan Fernando Hermosa, que no le cogen. O sea, así es. Y también hay otro tema súper importante, que él no utilizaba su nombre de Juan Fernando Hermosa. Él utilizaba su nombre que era Juan Carlos Hermosa a veces y otras veces decía que era el apellido de su madre. No era Juan Fernando Hermosa desde un principio. Él era tan astuto que cambió su seudónimo, cambió su nombre para poder realizar este tipo de actos, incluso con su pandilla. Entonces, cuando a ellos los detuvieron, todos decían nombres diferentes. Era una especie de una coartada que él utilizó, porque sabía que algún rato él iba a ser detenido. wow. Ajá. Entonces, Loco este chico hermosa. ajá, entonces empiezan las investigaciones, empiezan los interrogatorios por parte del COI, empiezan los métodos de presión y psicológica que utilizó Fausto Terán, que en ese tiempo era mayor de policía y que, como les dije, tenía un vasto conocimiento acerca de investigación, interrogación, este tipo de cosas. Empiezan los estímulos ambientales, lo que hacen con este niño es ponerle en un cuarto encerrado con bastante ruido y no atender a lo que él decía. Entonces él empieza a presionarse de una manera súper fuerte. Incluso... Prácticamente le estaban torturando a Quispe para que hable. Así es. Ok. Incluso en esa época, bueno, ahora es mucho más controlado ese tipo de cosas, pero bueno, no solo en este país, sino en todos los países, en esa época los interrogatorios pudieron haber sido mucho más violentos. Ok. Lo empiezan a amenazar hasta que le hacen confrontar a los miembros de su banda. Es cuando él no puede más y logra la policía obtener el nombre del niño del terror como el cabecilla de la banda. Entonces, como les decía, Luis Aníbal Quispe es una persona súper importante para este caso. De hecho, creo que es uno de los pilares. Y como les comentaba también, él falleció este año 2020 en enero con una enfermedad terminal. Y yo les invitaría a ustedes a ver en YouTube, en Twitter también, a los hermanos Suasti, en especial a Vladimir Suasti, que es la persona que está sigue indagando en el caso, para que ustedes escuchen las confesiones que tiene Luis Aníbal Quispe antes de morir. Dentro de esos no les voy a comentar todo, pero él alude que sufrió maltrato cuando era pequeño, que fue abusado física y psicológicamente, y realiza una confesión escalofriante que yo les invito a que ustedes escuchen, ya que él habla de manera muy fría cómo fueron los asesinatos, ya que recordemos que él evidenció prácticamente la mayoría de ellos. Si es que aquí les voy a recalcar algo y les voy a pedir también su ayuda para que nosotros escríbanos, como les dije, en Instagram, escríbanos por redes sociales. Aquí hay una confesión súper importante y con esto quiero terminar la primera parte que la hemos llamado El Niño. Luis Aníbal Quispe alude en una confesión que la policía fue la que le entregó las balas y el arma homicida a la pandilla del terror. Ya va, Con eso, tú dices que había infiltrados en la policía, que toda la cosa y eso. Así es, una de estas, en la confesión de Luis Aníbal Quispe, él indica eso, que la policía fue la que le dotó a la pandilla del terror del arma homicida y de las municiones. Entonces, yo quiero invitarles a ustedes a que nos digan si saben algo acerca del tema,
Porque nosotros tenemos la información y le vamos a indicar lo que está registrado. Pero, ¿qué opinan de esto? ¿Y qué opinan de esta confesión? Y terminaríamos la parte 1 hasta aquí, Guillermo. Y en la siguiente parte, adelántanos un poco, ¿qué nos vas a contar? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en la siguiente parte? La siguiente parte no se la pueden perder porque está la captura de Juan Fernando Hermoso. Para adelantarles un poco, hubo hasta una granada de utilización militar, de dotación militar, cuando fue la captura de Juan Fernando Hermoso. Tenemos las confesiones reales de Juan Fernando Hermoso para que ustedes escuchen la frialdad con la que él actuaba y nos puedan indicar ustedes si es que él era un sicario, un asesino en serie, un psicópata o cualquiera de esos ustedes, para que ustedes mismos le den una tipología a esta persona que fue tan importante. Entonces, por favor, tienen que escuchar cómo terminó esto porque es súper interesante la información que les tenemos. Ok, Nelson, entonces hasta aquí nos vamos a quedar en esta primera parte del famosísimo caso de Juan Fernando Hermosa, mejor conocido como el Niño del Terror. Te agradezco un montón por toda esa investigación criminalística que hiciste y como dijo Nelson, no se olviden de acompañarnos en el próximo episodio. La segunda parte parece que va a estar súper interesante, que tenemos confesiones y todo. Y no se olviden de seguirnos en Instagram, @donde vive el miedo. Déjenos sus comentarios, sus opiniones de este primer episodio. Y muchísimas gracias por escucharnos. Y muchísimas gracias, Nelson, otra vez. Sí, amigos, amigas, no se olviden de visitarnos en nuestro Instagram. Vamos a subir las fotos. Pueden también compartirlo con sus amigos, decirnos sus opiniones. Estamos muy entusiasmados, contentos, motivados por seguir ofreciéndoles material de calidad, como es estos casos que a nosotros nos apasionan y sabemos que a ustedes también. Les espero en la segunda parte, que va a estar súper bueno. Y ya nos vemos. Tengan un buen resto del día, noche, tarde. Estamos en tiempos de COVID. Quédense en casa y disfruten del próximo episodio. Bye, de mi parte. Chao, que les vaya bien. En el próximo capítulo de Donde vive el miedo. Yo saqué la pistola y le disparé por atrás. Le disparé en la cabeza. ¿Cuántos tiros? 2. ¿Murió instantáneamente? Sí. Este capítulo fue escrito por Nelson Ola, editado por Guillermo Díaz y música por Hatton.